Vamos a leer el Evangelio según San Juan en el capítulo 10, versículos 27 al 30. En aquel tiempo dijo Jesús: Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, lo que me ha dado, es mayor que todo, y nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este domingo, el cuarto del tiempo de Pascua, nos coloca ante la figura maravillosa de Jesús, buen pastor, y desglosa la relación reconfortante y vivificante que él teje con sus seguidores, sus ovejas. Pero contextualicemos el capítulo 10 de este Evangelio según San Juan. El capítulo 10 de Juan contiene una larga discusión entre Jesús y un grupo de fariseos a quienes él declara en situación de pecado, porque creen y dicen ver cuando en realidad no ven ni disciernen la identidad y la cualidad de Jesús y de su acción. Jesús, para responderles, echa mano de una imagen bien conocida en la sociedad palestina, una sociedad que era ante todo agrícola y pastoril. Por eso la importancia que se le da a la figura del pastor y de las ovejas. Era la imagen más conocida por la gente. La tenían impregnada en la retina y les podía servir de referencia. Por eso, con una parábola, Jesús trata de revelarles cómo Él no es un ladrón, un usurpador, sino que Él es el pastor que entra y sale por la puerta del redil. Por lo tanto, Él no viene de incógnito, Él da la cara. Más bien es el pastor que camina delante de sus ovejas, las cuales le siguen porque reconocen su voz. Esta parábola, sin embargo, resulta incomprendida. Y entonces Jesús pasa, en un segundo momento, a hacer declaraciones explícitas sobre sí mismo y sobre su misión. Dice que es la puerta del redil, que Él es el buen pastor, y que es tan bueno que para cuidar las ovejas está dispuesto a dar la vida por ellas. Es más, tiene la capacidad de dar su vida y de recibirla de nuevo de parte del Padre. Esta enseñanza de Jesús, que está en Juan, capítulo 1, versículos 1 al 18, genera una tremenda división en su auditorio. Unos lo juzgan poseído por el demonio, y otros, positivamente, reconocen su obra llena de salvación. Y esta controversia se agudiza cuando los líderes judíos vuelven a confrontar a Jesús. Y esto ocurre ahora en un nuevo escenario. El tiempo es el de una fiesta litúrgica, denominada la Hanukkah, o de la dedicación del templo. Y el lugar es el mismo templo de Jerusalén. La fiesta de la Hanukkah generalmente se celebra en el mes de diciembre, es una fiesta de la luz, cuando se encienden las 9 lámparas. Conmemora la resantificación del templo de Jerusalén después de la profanación, con intento de helenización de la ciudad de Jerusalén por parte del rey sirio Antíoco IV Epífanes en el año 175 a.C., lo cual suscitó la revuelta de los macabeos, quienes finalmente vuelven a consagrar el templo. Al inicio del Evangelio de Juan, en este mismo lugar, después de la expulsión de los vendedores del templo, Jesús había sido interrogado: ¿qué signo puedes darnos tú que justifique que puedes obrar de esta manera?
Pues ahora, en el capítulo 10, los mismos líderes judíos le preguntan, ¿hasta cuándo nos vas a mantener en la incertidumbre? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Juan 10:24. Y Jesús se ve obligado a tomar de nuevo la palabra para denunciar que la falta de fe en él se debe a que estos oyentes no son de sus ovejas. Lo dice en el versículo 26. O sea, que no lo escuchan, ni tienen siquiera buena disposición para aceptar sus palabras. La mala actitud los bloquea. Y es de esta manera que emerge de nuevo y con mucha fuerza la imagen de Jesús como el pastor y la de aquellos que creen en él como sus ovejas. Y viene la pregunta a la cual responde el Evangelio de hoy. ¿Cómo se da la relación, el vínculo entre Jesús y quienes han dado el paso de creer en él? ¿Cómo se da este vínculo profundo con Jesús? Y Jesús responde enunciando 5 verbos, una serie de 5 verbos que van delineando esta relación. Escuchar, seguir, conocer, dar vida y asegurar. Vamos a ver estos 5 verbos del pastor. Primero, escuchar. En primer lugar, Jesús dice que los que le siguen, es decir, sus discípulos, escuchan su voz. Esa es la actitud de los que creen. Creen porque han escuchado palabras confiables y las han aceptado. Es el primer paso que da una persona, cualquier persona, para entablar una relación. Y escuchar es mucho más que oír. Escuchar significa, ante todo, reconocer al que habla por su voz, por su timbre particular. Ciertamente requiere compromiso y esfuerzo, pero solo distinguiendo quién es el que habla, es posible escuchar esa voz que nos llega en verdad y con amor. Toda la fe judeocristiana brota del escuchar. Lo conocemos bien. Shema Israel. Escucha Israel. Dice la oración que está en Deuteronomio 6:5. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la fe nace de la escucha, como lo recuerda Pablo en Romanos 10:17. Por lo tanto, para tener fe en Jesús es necesario escucharlo. Y hay que hacerlo de tal manera que posibilite una comunicación profunda que se ahonde día tras día y cada vez más. Pero hay algo más en esta primera frase. Mis ovejas escuchan mi voz. Jesús no solamente habla de escucha, habla también de su propia voz. Y esto es hermoso. Incluso antes de las cosas dichas, cuenta la voz, que es el canto del ser. Reconocer una voz significa intimidad, familiaridad. Habla de una persona que ya vive dentro de ti, deseada como la amada del cantar de los cantares. Y en el Cantar, capítulo 2, versículo 14, dice, déjame oír tu voz. Antes de las palabras, tú. El segundo verbo es seguir. La segunda acción que Jesús representa como propia de sus ovejas está resumida en este verbo. Ellas me siguen. Y este seguimiento conecta con el primer verbo. Jesús ha dicho, ellas escuchan mi voz y me siguen. Pero atención, no dice me obedecen, me hacen caso. No, seguir es mucho más. Materialmente, significa ir detrás de él donde quiera que él vaya. Pero más aún,
Seguirlo quiere decir reconfigurar la propia vida a partir de él, conformar nuestra vida con la suya. Implica andar por el mismo camino de Jesús, no solo físicamente, es su estilo de vida, su dirección, sus opciones, su proyecto. Seguirle es salir del laberinto del sinsentido, vivir no como ejecutores de órdenes, sino como descubridores y exploradores de caminos. Seguirle significa soledad imposible, fin de la quietud, de la inmovilidad. Significa caminar por nuevos horizontes, nuevas tierras, nuevos pensamientos. Y estamos llamados a entrenarnos en la sorpresa, en el asombro, para escuchar la voz de Dios, quien ya está delante y que incluso nos lleva siempre más allá. El pastor siempre se anticipa al rebaño para abrirle paso a abundantes pastos. Pero a veces también se pone en medio, cuando las ovejas descansan. E igualmente sabe ponerse atrás, cuando hay que cuidarlas para que no se pierdan. Jesús asume este mismo comportamiento con su comunidad. Pide que se le escuche y que se le siga sin retardo, sin intentar precederlo, pero también sin desvíos, si es que no se quiere arriesgar a perder el camino y la pertenencia a su comunidad. Tercer verbo, conocer. Al interior de este compartir de vida tan intenso, en este trato asiduo entre el pastor y la oveja, circula un conocimiento. Dice Jesús, yo conozco a mis ovejas. Ciertamente nos conoce antes de que nosotros lo conozcamos. Nos escudriña, incluso donde nosotros mismos no sabemos escudriñarnos. Pero si lo miramos fielmente, si escuchamos y rumiamos sus palabras, entonces también nosotros llegaremos a conocerlo a Él. Y de este conocimiento dinámico, cada vez más penetrante, nace el amor. El conocimiento lleva al amor y a su vez el amor se nutre del conocimiento. Van juntos de corazón a corazón como presencia significativa del uno al lado del otro. Y se puede decir humildemente, Jesús y yo vivimos juntos. Jesús es el buen pastor, por supuesto, pero también el amigo fiel que me conoce y que me invita a conocerlo. Y por eso podríamos decir, sintiéndonos amados, conocidos por Él, sintiéndonos llamados por su nombre, compenetrados por su mirada amorosa, entonces también podemos decidir amarlo intensamente. El cuarto verbo es dar vida. Uno se podría preguntar, a propósito de lo que acabamos de ver del conocimiento y del amor, ¿esta es una relación idílica? ¿Simplemente idílica? Pues no, no. Entonces, ¿qué podemos esperar de Jesús? Pues el mismo Jesús responde, porque yo les doy vida eterna. No es simplemente un quererse con Jesús. Es una relación orientada hacia la vida, que te lanza hacia un horizonte profundo de vida. Él ofrece por ti el don de su propia vida para siempre. Y ahora entendemos el porqué del escuchar su voz y seguirle, el porqué del conocerle y amarle. Escucharé su voz, porque como una madre me da vida. La voz de Dios es pan para mí, así como la voz de los hombres es pan para Dios.
Los verbos de Jesús Pastor me dan entonces de esta manera una buena noticia, una muy buena noticia. Muchos maestros nos recuerdan continuamente nuestros deberes y obligaciones, nos exhortan al compromiso, nos reclaman una respuesta. Tantas cosas que a veces ni podemos con ellas. Pero el pastor, Jesús Pastor, nos dice más bien, pon cuidado primero a lo que yo hago por ti. No tanto a lo que tú vas a hacer por mí, sino mira primero lo que yo hago por ti. Y entonces es bueno, es saludable respirar la fuerza que brota de estas palabras de Jesús. Yo les doy vida eterna. Vida eterna significa vida auténtica, vida para siempre, vida de Dios en mí. Por eso, antes de que le respondamos, de que le demos el sí, Él ya ha sembrado en uno semillas de paz, semillas de luz que empiezan a germinar para guiar a los desorientados en la vida hacia la tierra de la plenitud de vida. Y llegamos al último verbo, al quinto, que voy a destacar mucho. Asegurar. Asegurar. Jesús pronuncia la frase en forma negativa. Nadie las arrebatará de mi mano. En positivo es asegurar. Es tan profunda la convicción de que estamos en su mano, nadie las arrebatará de mi mano. Es tan profunda esta convicción que tenemos la seguridad de que nada ni nadie jamás podrá arrebatarnos de él. Y esta imagen de la mano que nos asegura, que nos defiende, que nos protege, que nos sostiene, es muy significativa. Qué bella la mano del pastor. Es una mano que nos toca para sanar. Es una mano que levanta a quien cae. Es una mano que atrae hacia él como como le pasó a Pedro, nos hundimos con desespero en una tempestad. Nos levanta. Es una mano que nos ofrece el pan de vida. Es una mano que se nos presenta con los signos de la pasión, de aquello que sufrió para darnos vida. Es una mano que nos bendice, como hace cuando sube al cielo. Es una mano siempre extendida, que se posa sobre nosotros para acariciarnos y consolarnos. Pues aquí está esa mano del Señor, que se ha pintado tantas veces extendida hacia todas las personas, porque cada uno de nosotros para caminar necesita poner su mano en la de otro. Solo así uno no se siente solo. Y aunque nadie está exento de caídas o de desgracias, puede estar seguro de que siempre estará sostenido por la mano del Señor. Estas son las palabras más fuertes del Kyrios resucitado. Nadie me arrebatará las ovejas de mi mano. Y así será, porque las ovejas son el regalo más grande que el Padre le ha dado. Es su mayor tesoro, el mayor regalo que puede existir. Y aunque la oveja sienta que camina en la noche de la fe, aun cuando llegue a pensar que Dios no está, esa mano siempre estará ahí aferrando el hilo vacilante de su existencia. Y aunque se quiera romper esta relación, incluso si alguien o algo intenta romperla, nunca podrá ser arrebatada de la mano de Jesús Pastor. Nadie las arrebatará de mi mano. Nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre, insiste Jesús. Esta es la gran confianza que transmite el pastor,
que nos inculca dentro. La vida eterna es un lugar en las manos de Dios. Somos pajaritos, somos gorriones que tienen sus nidos en sus manos y en su voz. Somos niños que se aferran con fuerza a esa mano que no nos dejará caer. Como amantes, buscamos esa mano que caldea y esa voz que arrulla en la soledad. Y como crucificados repetimos, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y la mano de Jesucristo resucitado es la mano de Dios. Porque como él mismo dice, yo y el Padre somos uno. Bueno, terminemos nuestra lección de hoy. ¿Qué nos queda de este pasaje de apenas 4 versículos y con 5 verbos fuertes que delinean la figura del pastor y su relación con nosotros? En este tiempo de Pascua, contemplamos a Jesús resucitado y lo contemplamos como el Cordero inmolado en la cruz, pero que ha resucitado. Y con su resurrección, el Cordero se ha convertido en pastor y como pastor guía a su comunidad. Él alimenta sus ovejas a través de nuevos pastores llamados por él y enviados por él a su rebaño. Jesús sigue siendo el Señor viviente, que como el pastor de pastores que es, como dice 1 Pedro 5:4, él media entre el Padre, del cual es hijo, y nosotros los creyentes en él, que somos su pequeño rebaño, como dice Lucas 12:32. Ahora bien, el ejercicio pastoral consiste en conjugar en la vida cotidiana y sobre todo en la comunidad estos 5 verbos que distinguen al pastor. Triste es una comunidad donde falten estos verbos o alguno de estos verbos. Pobre es una comunidad donde sea escasa la relación y la comunicación con su pastor. Toda relación auténtica, en cambio, se nutre primero de la presencia y luego de la escucha, de la comunicación, del amor, del cuidado y de la entrega hasta el don de la vida. Estas son las actitudes con las que se debe vivir el pastoreo, si es que no se quiere que la misión termine convertida en mera burocracia, en compromiso típico de funcionarios que llevan planeaciones, actividades y se le dedican a la organización. La pastoral y el pastoreo, como Jesús lo enseña, es mucho más que eso, mucho más que eso. Por lo tanto, caminando juntos, acompañados por la bella presencia y nutridos por los pastores, sentimos que estamos en las manos del Padre. Nuestros pastores, quienes se configuran en Jesucristo buen pastor, nos ayudan a ser conscientes de que estamos guardados, custodiados en la mano segura de Jesús, quien quiere ponernos a su vez en las manos de Dios, manos de las cuales nada ni nadie nos podrá arrebatar. En esta mano, de la que nadie ni nada jamás me podrá arrancar, comienza mi camino en la vida. Esta es mi tarea en el mundo, ser yo también, para todas las personas que han sido confiadas a mi amor y a mi amistad, ser un corazón del que no se puedan arrancar y ser una mano de la que nadie nos la pueda arrebatar. Eso es pastorear.